Imagina la escena en el Gólgota, pero no desde los ojos de los hombres, sino desde la perspectiva del cielo. Mientras los soldados romanos cumplían su brutal tarea y la multitud gritaba con desprecio, el mundo invisible estaba en un estado de alerta máxima. Legiones enteras de ángeles, guerreros celestiales con un poder capaz de consumir la tierra en un instante, permanecían con las espadas en sus vainas, observando cada martillazo con una furia contenida que desafiaba su propia naturaleza. Jesús lo había advertido apenas unas horas antes. Con una sola palabra, su padre enviaría más de 12 legiones para rescatarlo. Estamos hablando de más de 70.000 ángeles listos para intervenir, pero la orden nunca llegó. Para un ángel, cuyo instinto primario es proteger la santidad de su Creador, ver al Hijo de Dios siendo escupido y golpeado era una aberración cósmica. Sin embargo, se mantuvieron inmóviles. No fue falta de poder, fue un acto de obediencia absoluta al plan de redención. El único momento en que la barrera entre lo visible y lo invisible se rompió fue en la oscuridad de Getsemaní. Allí, un solo ángel descendió, pero no para desarmar a la guardia, ni para evitar la cruz, sino para sostener la humanidad de Cristo. Su misión era fortalecerlo para que no colapsara antes de tiempo, asegurando que Jesús pudiera llegar al altar del sacrificio. Fue la contención más difícil de la historia. El cielo guardó silencio, y los ángeles retiraron sus manos para que el amor pudiera vencer a la muerte, demostrando que la verdadera omnipotencia no está en destruir a los enemigos, sino en la capacidad de entregarse por ellos. Cuando el reloj eterno marcó el mediodía sobre la colina del Gólgota, ocurrió algo que desafió todas las leyes de la física y de la espiritualidad. El sol se rindió y una oscuridad antinatural cubrió la tierra durante 3 horas consecutivas. No era un eclipse común, sino el velo de la creación cerrando los ojos ante el misterio más profundo del universo. En ese momento, la cruz dejó de ser un instrumento de tortura romana para convertirse en el altar cósmico, donde se llevaría a cabo la transacción más grande de la historia. Para entender el significado espiritual de este sufrimiento, debemos mirar más allá de los clavos y la corona de espinas. Lo que estaba ocurriendo en el mundo invisible era una operación de sustitución sin precedentes. Jesús, el único ser que jamás había cometido pecado, comenzó a actuar como un imán espiritual, absorbiendo hacia su propio ser la toxicidad moral de cada ser humano que había existido y que existiría. En esas horas de tinieblas, el peso de la desobediencia del Edén, la sangre derramada por Caín, la corrupción que provocó el diluvio, la crueldad de los imperios y la maldad oculta en el corazón de cada individuo empezaron a comprimirse sobre sus hombros. No fue un acto simbólico, fue una transferencia real y dolorosa. La Biblia declara que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagina la agonía de una pureza absoluta siendo invadida por la oscuridad absoluta. Cada mentira, cada acto de violencia, cada traición y cada rastro de soberbia humana fueron transferidos a la cuenta de Cristo. Él no solo estaba sangrando físicamente por los latigazos, su alma estaba siendo desgarrada por el veneno del pecado que él nunca conoció. Los ángeles que siempre habían visto al Hijo en una comunión perfecta y radiante con el Padre, observaban con horror cómo la luz del mundo se sumergía en una penumbra espiritual que nadie más podía comprender. Esta carga masiva tuvo una consecuencia devastadora, la ruptura de la comunión eterna. Por primera vez en la eternidad, antes de que el tiempo fuera tiempo, se produjo una grieta en la Trinidad. Jesús, que siempre había vivido en el abrazo del Padre, experimentó el terror del abandono divino. El pecado separa al hombre de Dios, y al convertirse Jesús en el representante del pecado humano, experimentó en carne propia la distancia infinita que esa maldad provoca. Fue entonces cuando el grito más desgarrador de la historia atravesó las dimensiones.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». En ese clamor no había duda, sino la descripción de una realidad jurídica y espiritual. El Padre, en su santidad, no podía contemplar el pecado, y al cargarlo Jesús, el Hijo experimentó la soledad total que le correspondía a la humanidad. Él probó la muerte espiritual, la desconexión total de la fuente de la vida, para que ningún ser humano tuviera que enfrentarla jamás. La justicia divina estaba siendo satisfecha. El juicio que nosotros merecíamos caía sobre el sustituto perfecto. Fue una batalla de amor contra la ley, donde el amor decidió pagar el precio que la ley exigía. Mientras el cuerpo de Jesús se debilitaba, su espíritu estaba completando la obra. Cada segundo de ese sufrimiento era un pago en la moneda de la eternidad. Los ángeles registraban cada gota de sangre como el sello de un nuevo pacto. Uriel, el ángel de la justicia, veía cómo los archivos de la deuda humana eran cancelados uno a uno. No quedó saldo pendiente, no hubo atajos. El sacrificio fue total, completo y definitivo. Finalmente, cuando el proceso de redención llegó a su clímax, Jesús pronunció la palabra que hizo temblar los cimientos del infierno: Tetelestai. Consumado es. En el mundo antiguo, esta palabra se escribía sobre las facturas cuando la deuda estaba saldada por completo. Al pronunciarla, Jesús estaba declarando que el rescate por la humanidad había sido pagado en su totalidad. El argumento legal de Satanás contra el hombre fue destruido en ese instante. El acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz y anulada para siempre. El impacto espiritual fue tan violento que el mundo físico no pudo contenerlo. El velo del templo, esa barrera masiva que separaba la presencia de Dios de los hombres, se rasgó de arriba hacia abajo. No fue la mano de un hombre la que lo rompió, sino el poder de Dios, declarando que el acceso al lugar santísimo estaba ahora abierto para todo aquel que se acercara por la sangre del Cordero. Ya no hacían falta mediadores humanos, ni sacrificios de animales, ni rituales interminables. La justicia y la misericordia se habían besado en la cruz. Desde la perspectiva celestial, lo que parecía una derrota humana era la victoria más gloriosa. Los ángeles entendieron que la verdadera omnipotencia de Dios no se manifestó en destruir a sus detractores con fuego, sino en la capacidad de entregarse a sí mismo por ellos. El mal esperaba una reacción de fuerza, pero fue desarmado por una reacción de amor sacrificial. Jesús no murió como una víctima de las circunstancias, sino como el arquitecto de la salvación, entregando su espíritu voluntariamente una vez que el último centavo de nuestra deuda espiritual había sido pagado. En ese momento, la muerte perdió su aguijón y el pecado perdió su dominio, porque la vida misma había decidido morir para que los muertos pudieran vivir. Mientras el cuerpo de Jesús yacía inerte, frío y envuelto en lino, dentro de la oscuridad del sepulcro de José de Arimatea, el mundo físico guardaba un silencio sepulcral. Los discípulos lloraban en habitaciones cerradas, las autoridades romanas creían haber sofocado una rebelión y el Sanedrín respiraba aliviado, pensando que el capítulo del Galileo había terminado. Sin embargo, en el reino invisible, la verdadera acción apenas estaba comenzando. Lo que ocurrió el sábado de gloria no fue una pausa, fue una invasión. El Espíritu de Cristo no se quedó vagando en el vacío, emprendió un descenso estratégico hacia las regiones más profundas, un viaje que la teología llama el descenso al Hades o a los infiernos. Pero Jesús no descendió allí como una víctima de la muerte, sino como su conquistador. Para entender la magnitud de este evento, debemos visualizar el Hades no solo como un lugar de castigo, sino como la prisión de la muerte donde, desde el principio de los tiempos, las almas de los seres humanos eran retenidas. Bajo la antigua ley, la muerte era una consecuencia inevitable del pecado, una sentencia que nadie había podido romper. Satanás, el acusador, utilizaba esta ley como un contrato legal inamovible.
La paga del pecado es muerte, decía la sentencia, y generación tras generación, la tumba se tragaba a reyes, profetas y esclavos por igual. El Hades era un reino de un solo sentido. Se podía entrar, pero nadie tenía la autoridad para salir. Allí esperaban los justos, desde Adán y Eva hasta Abraham, David y los profetas, aguardando una promesa de redención que parecía tardar milenios. Imagina por un momento la atmósfera en las profundidades cuando el Espíritu del Hijo de Dios se presentó ante las puertas del abismo. No llegó pidiendo permiso ni golpeando tímidamente. Llegó con la autoridad de quien acaba de pagar la deuda total de la humanidad en la cruz. Satanás, que creía haber ganado la partida al lograr la ejecución de Jesús, descubrió con un terror repentino que había caído en su propia trampa. Al reclamar la vida de un hombre absolutamente inocente, de alguien que no tenía mancha ni pecado propio, la muerte cometió un error legal catastrófico. El sistema de justicia espiritual se quebró desde adentro. La muerte solo tenía derecho sobre los pecadores, pero al intentar retener a la vida misma, perdió su derecho sobre todos. El descenso de Jesús fue una declaración de guerra terminada. El apóstol Pedro nos dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. No fue a ofrecerles una segunda oportunidad de arrepentimiento a quienes rechazaron a Dios, sino a proclamar su victoria definitiva. Fue un anuncio oficial. El precio ha sido pagado, el velo se ha rasgado y el poder del pecado ha sido destruido. Los ángeles, que habían observado la crucifixión con las espadas contenidas, ahora veían desde el cielo cómo su comandante desmantelaba la jerarquía de las tinieblas. La luz de su presencia iluminó los rincones donde jamás había brillado el sol, y las cadenas que habían retenido a los cautivos durante siglos comenzaron a deshacerse. En este viaje espiritual ocurrió el acto de despojo más grande de la historia. Jesús se enfrentó al hombre fuerte en su propia casa y lo saqueó. Según el libro de Apocalipsis, Jesús regresó de ese descenso con un trofeo de guerra específico: las llaves de la muerte y del Hades. Tener las llaves significa tener la autoridad. Antes de la cruz, el control sobre el destino final parecía estar bajo la sombra del acusador. Después de ese sábado, el dueño de las llaves cambió. Cristo arrebató la autoridad legal sobre la humanidad. La muerte dejó de ser un muro infranqueable para convertirse en un pasaje, en una puerta que ahora el Rey de Gloria controla. Podemos imaginar la procesión triunfal en el mundo invisible. Jesús rompiendo los cerrojos de bronce y las puertas de hierro, sacando de la cautividad a aquellos que habían muerto con la esperanza puesta en el Mesías. Fue el momento en que Adán vio cara a cara a su Redentor, el momento en que Abraham entendió por qué Dios le había provisto un cordero en el monte Moría. La justicia había sido satisfecha, la deuda estaba cancelada y el sustituto perfecto estaba reclamando sus derechos sobre la raza humana. Satanás fue desarmado públicamente. El plan que el enemigo diseñó para destruir al Hijo de Dios se convirtió en el instrumento exacto de su propia ruina. Este triunfo en el Hades es lo que garantiza nuestra libertad hoy. La victoria de Jesús no fue solo superficial o física, fue una reestructuración total de la realidad espiritual. Al vencer a la muerte en su propio terreno, Jesús demostró que no hay lugar, por oscuro o profundo que sea, donde su autoridad no llegue. Los ángeles celebraban con júbilo este cambio de guardia cósmico. La jerarquía del universo había sido reordenada. El pecado ya no tenía la última palabra y la tumba ya no podía pretender ser el destino final de los hijos de Dios. El sábado de gloria, mientras el mundo pensaba que el Maestro había fallado, Jesús estaba ocupado destruyendo el imperio del temor. Estaba envenenando a la muerte desde adentro, convirtiéndola en algo impotente para aquellos que están en él. Fue el día en que la puerta de un solo sentido se convirtió en una entrada al paraíso. Cuando el Espíritu de Jesús volvió a su cuerpo en la madrugada del domingo,
no regresó solo. Regresó habiendo dejado el infierno saqueado y a la muerte herida de muerte. El sacrificio de la cruz fue la batalla, pero el descenso al Hades fue la toma del territorio enemigo. El reino de Dios había invadido el reino de las tinieblas y nada volvería a ser igual. La victoria era absoluta, legal y eterna. El rey había vuelto y traía consigo las llaves del futuro de cada alma humana. Tras la densidad del viernes y el silencio estratégico del sábado, el cosmos entero contenía el aliento. En la penumbra de la madrugada del domingo, el mundo físico aún no lo sabía, pero la historia de la humanidad estaba a segundos de ser reescrita para siempre. No fue un despertar gradual, fue una explosión de vida que hizo vibrar los cimientos de la creación. Mientras el primer rayo de luz acariciaba las colinas de Jerusalén, el espíritu triunfante de Cristo, habiendo saqueado el Hades y arrebatado las llaves de la muerte, regresó a su cuerpo en el sepulcro. En ese instante, la carne herida y fría fue transformada en un cuerpo glorificado, incorruptible, sobre el cual la muerte ya no tenía ningún rastro de poder. En el reino invisible, la orden de contención que había mantenido a los ángeles inmóviles durante el Calvario fue finalmente levantada. El Padre dio la señal y el cielo estalló en acción. Un ángel de alto rango descendió a la tierra con una fuerza tan descomunal que provocó un gran terremoto. Este ser de luz, cuyo aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, no vino a resucitar a Jesús, pues Cristo ya se había levantado por su propio poder divino, sino que vino como un heraldo oficial de la victoria, con una autoridad que hizo que los guardias romanos cayeran como muertos. El ángel movió la piedra de más de 1 tonelada que sellaba la tumba. No lo hizo para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar y ver que el lugar estaba vacío, sentado sobre la piedra, como si fuera un trono sobre el obstáculo más grande del hombre. El ángel esperaba a las primeras testigos. Cuando María Magdalena y las otras mujeres llegaron con el corazón roto y especias para ungir un cadáver, se encontraron con el evento que dividió la historia en dos. No busquen entre los muertos al que vive. Fue el mensaje celestial que cambió la frecuencia del universo. Los mismos ángeles que habían custodiado la entrada del Edén con espadas de fuego para prohibir el acceso al árbol de la vida, ahora custodiaban una tumba vacía para invitar a la humanidad a entrar de nuevo en la presencia de Dios. La resurrección de Jesús no fue solo un milagro aislado, fue la validación de todo lo ocurrido en la cruz. Si Jesús no hubiera resucitado, su muerte habría sido solo la tragedia de un hombre bueno. Pero al levantarse de entre los muertos, Dios el Padre puso su sello de aprobación al sacrificio del Hijo, declarando que la deuda del pecado estaba efectivamente pagada y que la justicia había sido satisfecha. La esperanza que hoy profesamos no se basa en una filosofía o en una ética, sino en un hecho histórico y espiritual. La tumba está vacía. La muerte, el último enemigo, fue derrotada en su propio terreno. Este triunfo transformó radicalmente la misión de los ángeles. Ya no son solo observadores de la justicia o ejecutores de juicios. Ahora operan como espíritus ministradores enviados para servir a los herederos de la salvación comprada con esa sangre. El cielo y la tierra están ahora conectados por un camino que nadie puede cerrar. Los ángeles protegen caminos invisibles, intervienen en batallas espirituales que nuestros ojos no ven y celebran cada vez que un corazón humano comprende el mensaje de la cruz. Ellos saben que la resurrección de Cristo es la primicia, la garantía de que un día todos los que creen en Él también vencerán a la tumba. Hoy, la esperanza que brota de esa tumba vacía es una fuerza activa que transforma el dolor en propósito y la muerte en un paso hacia la eternidad. La historia no terminó en un cementerio de Judea. Ese fue solo el amanecer de una nueva creación. Los ángeles siguen observando el reloj divino,
porque saben que queda un capítulo pendiente. Esperan el momento en que el Rey de Reyes regrese, no como el cordero que calla, sino como el león que ruge, acompañado por ejércitos de luz para restaurar todas las cosas. Mientras tanto, el mensaje sigue resonando a través de los siglos. La muerte ha sido devorada por la victoria. El amor ha ganado. La tumba está vacía y el camino a la vida eterna está abierto para siempre. La luz que brilló ese domingo por la mañana nunca más volverá a apagarse. Al final de este recorrido por los misterios del mundo invisible, una verdad resuena por encima de todo el ruido de la historia. El mal no fue vencido con una exhibición de fuerza bruta, sino con un acto de entrega absoluta. El cielo tenía el poder de arrasar el Gólgota en un instante. Las legiones de ángeles estaban listas, con las manos en sus espadas, esperando una sola señal para intervenir. Pero la redención de la humanidad no vendría por la destrucción de los enemigos, sino por el sacrificio voluntario de la vida misma. Jesús no rompió el ciclo del odio, aplastando a quienes lo herían, sino dejándose herir para sanarnos a todos. En la cruz, aprendimos que el poder más grande del universo no es el que se impone por la fuerza, sino el que se sacrifica por amor. El pecado se alimenta del orgullo y de la venganza, pero se desarma por completo cuando alguien decide amar donde sería más fácil odiar. Hoy, ese mismo amor sigue siendo la fuerza más transformadora que existe. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si has sentido que una chispa de esperanza se encendía en tu interior, no la dejes apagar. A veces, una sola reflexión compartida con honestidad puede ser la luz que alguien más necesita en su noche más oscura. Te invito a que dejes tu comentario y compartas qué ha significado para ti descubrir esta perspectiva del mundo espiritual. Tu reflexión puede ser el aliento que otra persona está buscando hoy mismo. Si crees que el amor y la luz siguen siendo el camino para transformar este mundo, dale un me gusta a este video. Es una forma sencilla pero poderosa de ayudar a que este mensaje llegue a más corazones que han perdido la esperanza. Y para seguir explorando juntos los misterios de la fe y la profundidad de la palabra, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. No te pierdas nuestros próximos videos, donde continuaremos descorriendo el velo entre lo visible y lo invisible. Gracias por acompañarnos en este viaje y por ser parte de esta comunidad que busca la luz en medio de la oscuridad. Que la paz y la victoria de Cristo guíen cada uno de tus pasos. Bendiciones para ti y para toda tu familia.